¿Estoy bien así? Sean bienvenidos todos mis hermanos que nos miran a través de la televisión, a través de las redes sociales. Este es su programa Pilares de la Verdad. Le rogamos al Señor que nos ilumine para que podamos entender esta santa palabra de Dios, principalmente este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy peligroso. Así que vamos a pedir la bendición divina para que podamos estudiar este tema de suma importancia. Bondadoso y eterno Padre, Dios de la misericordia, mil gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar tu palabra todavía en este tiempo difícil, pero nos esperan tiempos más difíciles todavía. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia mientras el amor de Dios puede manifestarse en los seres humanos, en los hombres. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad de este tiempo. Gracias por darnos tu palabra, que es para alentarnos, para animarnos en este tiempo peligroso. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar un tema siempre dentro del contexto y siempre dentro del marco de la profecía, de las cosas que están ocurriendo en este tiempo, de los eventos, de la coyuntura actual que estamos viviendo en este momento. El tema que vamos a estudiar pues está titulado, como aparece ahí en pantalla, Los pecados capitales de Estados Unidos. Muy importante este tema a la hora de analizar esta profecía. Vamos a comenzar, sí, iniciando con un pasaje clásico de la Escritura para hacer notar, para hacer ver que las cosas antiguas que se escribieron son principalmente para nuestra enseñanza, principalmente para los que vivimos en este tiempo. Dice Romanos 15:4, principiamos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero hay una versión que se llama traducción en lenguaje actual del mismo pasaje, lo traduce de la siguiente manera: todo lo que está escrito en la Biblia, dice esa versión, es para enseñarnos. ¿Y para qué nos sirve? Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Es una versión todavía un poco más clara que la versión Reina Valera. Así que en esta mañana pues damos gracias a Dios pues porque vamos a estudiar siempre cosas pasadas que son una lección para nuestro tiempo. Esta cita también la hemos mencionado en estudios anteriores y es importante, ¿verdad?, mencionarla en este tiempo a la hora de estudiar una profecía del Antiguo Testamento y que es para lección nuestra. La profecía está registrada en Eventos de los Últimos Días, en la página original, página 118, la carta 154, es esta cita de la carta 154 del 26 de mayo de 1906. Las profecías, dice así: las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días. ¿Cómo dice la cita? Repitiendo, que las profecías registradas en el Antiguo Testamento son palabra del Señor, ¿para cuándo? Para los últimos días. ¿Y qué va a pasar con esa palabra? Y se cumplirán tan seguramente. Vamos a ver una profecía un poco así, a manera vislumbrante, a manera rápida, no a una profundidad, para tomar esa lección para la aplicación que queremos hacerla para este tiempo. En el capítulo 23 del libro de Ezequiel aparece un mensaje que habla de dos mujeres, y estas dos mujeres representaban al pueblo de Israel, a las divisiones del pueblo de Israel. Una de las mujeres representaba a
división de las 10 tribus, o sea, del reino del norte, y la otra a la de las 2 tribus o el reino del sur o de Judá. Vamos a leer los primeros 4 pasajes de introducción y después vamos a mencionar algunos pasajes particulares que nos van a ayudar a entender lo que queremos estudiar. Repito, Ezequiel 23, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Versículo 4 y último de lo que estamos leyendo en esta parte, y se llamaba la mayor Ahola, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dice Jehová, y dieron a luz hijo e hija, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. El profeta presenta de una manera figurada, ¿verdad?, el carácter o el actuar de estas 2 naciones, de la nación de las 10 tribus y de la nación de las 2 tribus. Y a cada una, ¿verdad?, le da un nombre ahí, ¿verdad? Ya sabemos que Samaria es la capital del reino del norte, las 10 tribus, al cual le llaman Ahola, y Jerusalén era la capital de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judá, del reino del sur. Hay algo interesante. El propósito principal de este capítulo es verdad que se presentan a las 2, por así decirlo, aquí se presentan los pecados de las 2 tribus o de las 2 naciones. Pero el mensaje va dirigido, recordemos que Ezequiel fue el profeta del cautiverio, va dirigido principalmente a la nación de Judá. El propósito principal de este capítulo es mostrarle la pecaminosidad a Judá, el reino del sur. ¿Por qué? Porque las 10 tribus, en el momento que Ezequiel escribe esto revelado, ya ellas habían sido llevadas al cautiverio. Entonces este mensaje es para Judá más específicamente. Pero vamos a apuntar algunos detalles en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, el verso 5, no lo voy a leer literalmente, solo voy a ir haciendo mención de algunas cosas importantes. En el verso 5 habla de Ahola, que es las 10 tribus representadas por Samaria. Y dice que esta Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios. Ahí habla de la fornicación que cometió las 10 tribus con los asirios, o sea, de las alianzas que hubo con los asirios, las alianzas que Dios había prohibido. Dice el versículo 7, se prostituyó con ellos. La parte final de ese versículo dice, no lo leo literalmente, ustedes lo pueden leer, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y el versículo 9 dice, por lo cual la entregué en manos de sus amantes. Y ahí el versículo 10 describe cómo descubrieron su desnudez y cómo mataron a espada. Ahí habla ya prácticamente de la destrucción del reino, la desaparición del reino del norte a través del cautiverio. Pero desde el versículo 11 comienza a hacer mención de su hermana Aholiba, en este caso de Jerusalén, o sea de Judá. Y habla ahí, muy importante apuntar esto, y lo vio su hermana Aholiba, enloqueció de lujuria más que ella, sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y el 12 dice que se enamoró de los hijos de los asirios vecinos. Y el versículo 17 habla de que ellas se allegaron, ¿verdad?, esta nación a Babilonia. Entonces aquí está hablando toda esta parte, digamos, de la alianza que hicieron las 2 naciones, pero principalmente Judá con las naciones vecinas, alianza que Dios había dicho que no se hiciera, porque cometerían prevaricación. En el versículo, vamos a seguir avanzando, miremos aquí en esta diapositiva, aparece como título aquí en la diapositiva que tengo mostrada, los pecados capitales. Una vez que hemos hecho mención
de algunos versículos puntuales de esta profecía, vamos a irnos a la parte que nosotros queremos, la parte que nos interesa, que es los pecados y el juicio que venía sobre la nación de Judá. Miremos bien aquí, Ezequiel 23, el 36 al 38, hablando de Judá. Versículo 36, y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? En este caso, estos pecados se refieren a las dos naciones, pero después específicamente el juicio sobre Judá. Versículo 37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, las dos naciones cometieron los mismos pecados y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Las dos naciones cometieron esos pecados, esas abominaciones. Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Muy bien. Aquí hay tres pecados grandes de Israel, de las dos naciones, por el cual fueron llevadas al cautiverio. Tres pecados capitales le podemos llamar. Uno de ellos aparece ahí registrado, las alianzas que hicieron con las naciones vecinas, con el pagano. Esas alianzas perjudicaron grandemente a Israel a lo largo de la historia y fue la que lo llevaron a la ruina. Y otro pecado capital fue haber seguido la idolatría, producto de esas mismas alianzas. Y el versículo 38 habla de un pecado capital grande que fue la profanación del sábado. Un pecado grandísimo, la profanación del sábado, ¿verdad? Y vamos muy específicamente sobre la nación de Judá. En Ezequiel 23 del 46 al 47 dice, porque así ha dicho, por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, hablando de Judá, de las dos tribus, y las turbará, las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Esa fue la suerte que corrió Judá. Todos sabemos que Judá fue llevada al cautiverio por el ejército babilonio. Conocemos esa historia y hemos estudiado en reiteradas ocasiones, pero todo esto lo necesitamos hoy para tomar lecciones del Antiguo Testamento, para poder aplicarla en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver un poquito algo relacionado, ¿verdad? En el libro, vamos a irnos al libro de Apocalipsis. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento, Apocalipsis. Y en Apocalipsis 12 aparece, este es un gran capítulo que hemos estudiado otras veces. Y ahí presenta el conflicto entre la mujer y el dragón. Prácticamente ahí da una descripción gráfica de la persecución que el dragón ha hecho contra la iglesia en distintos tiempos, ¿verdad? De las distintas edades. En el capítulo 12, sí, vamos a referirnos a una parte, ¿verdad?, de ese conflicto que está registrado en el capítulo 12. Y vamos a ver un poquito los versos del 14 al 16, casi la última parte de ese capítulo. El versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén. Muy bien. Aquí en esta parte, en este segmento de este capítulo, esta es la última sección, el último segmento, aquí se enfatiza principalmente la persecución en la Edad Media, la persecución que fue erigida por la Iglesia Católica romana contra
el protestantismo contra la Reforma protestante. La Iglesia Católica utilizó todos los medios posibles para destruir la Iglesia de la Reforma. Y los medios más efectivos que utilizó esta iglesia, o el dragón representado por esa iglesia, fue a través de la persecución, tratando de exterminarlo, y con la inundación de la falsa doctrina. Recordemos que se predicaba salvación por obra y que los representantes del protestantismo, la iglesia de la Reforma, hizo énfasis contra las enseñanzas católicas principalmente, y eso causó una persecución acérrima. Pero decía el versículo 12 algo claro, que el versículo 16 más bien, dice de que en medio de esa persecución la tierra ayudó a la mujer. Sabemos que la mujer en la Biblia es iglesia. Entonces la tierra ayudó a la mujer. Vamos a ver de qué se trata eso de la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué significa tierra? Bueno, por contraste, recordemos que Apocalipsis presenta contrastes, contrario. Recordemos que contrario al sello de Dios, la marca de la bestia. Contrario a la iglesia prostituida está la iglesia pura. Y hay muchos contrastes en Apocalipsis. En este caso, pues, Apocalipsis 17:15 nos dice de que las aguas, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué significa agua en profecía? Aquí en Apocalipsis significan pueblo, significa muchedumbre, significa mucha gente, significa gran civilización. Entonces, por contraste, tierra va a significar una región poco poblada, una región donde habían pocos habitantes. Recordemos que la Europa antigua estaba poblada. El Nuevo Mundo era un mundo muy despoblado, escasamente poblada por tribus indígenas. Pero el continente antiguo, europeo, sí estaba poblado densamente, a eso se refiere en la agua, que es donde tenía su asiento la Iglesia Católica en toda Europa. Muy bien, la historia dice que producto de esas persecuciones, muchos reformadores tuvieron que huir de Inglaterra y otros lugares de Europa, porque ellos ya no podían seguir ahí en Europa, porque cualquier país que ellos transitaban, ahí eran perseguidos y eran ubicados por la bestia romana. Entonces, en la Edad Media, ya sabemos que estaba dominado después por el papado y no existía esa libertad de culto. Esas persecuciones iban progresando a medida que avanzaba el tiempo, y muchos peregrinos de Inglaterra huyeron a tierras de América y desembarcaron en el año 1620, dice la historia. Y habla ahí a que a las ciudades que llegaron a Massachusetts, ahí Estados Unidos, y dice este compendio de historia que aparece aquí, que registra en sus páginas 86, 87 y 89, y compendio de historia americana, dice que la región de Nueva Inglaterra, aquí en Estados Unidos, comenzó a ser poblada regularmente en 1620, ¿por quiénes? Por los puritanos expatriados que venían de Inglaterra. ¿A consecuencia de qué? De las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a esas colonias donde respetaban sus creencias. Y comenzaron a poblarse en unos 150 años, se multiplicaron, ¿verdad?, esas tribus con los inmigrantes europeos, y formaron pues al final, llegaron a ser ese territorio los Estados Unidos, que surgió después de 1798, como la profecía lo decía. Entonces, Apocalipsis 13:11, nos vamos a la segunda bestia. De Apocalipsis 13:11, recordemos que Apocalipsis presenta dos bestias, la bestia marina, primeramente, y ahorita la bestia terrestre que surge de la tierra. Versículo 11 de Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa los cuernos semejantes a un cordero? Es interesante. Una pregunta surge, ¿qué representa un cuerno en la profecía?
Bueno, el libro de Daniel y Apocalipsis son libros que tienen que tienen que estudiarse y son dos libros que están interrelacionados. En el capítulo 7 de Apocalipsis, de Daniel y el capítulo 8 pues nos da una respuesta a esa pregunta que hemos planteado, que qué representa un cuerno en la profecía. Y miremos en el versículo 24 del capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces significa que un cuerno significa un reino. Y en la profecía de Daniel 8, del 20 al 21, también en cuanto a la profecía del macho cabrío y el carnero, pues ahí dice que el versículo 20 y 21 dice que esos 2 cuernos representan a reyes, en ese caso al rey de Media y al rey de Persia. Una vez que ya entendemos qué cosa es un cuerno en la profecía, porque esta bestia dice de que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, y cuernos semejantes a un cordero. ¿Por qué aparece ese término de cordero? ¿Qué significado iba a tener en la profecía ese término de cordero? Recordemos que la naturaleza de un cordero es manso, es mansedumbre, es todo lo contrario a las otras bestias. Esta bestia, Apocalipsis 13, la segunda, es muy diferente su naturaleza a las 4 bestias proféticas que aparecen en Daniel 7, ¿ves? Que es representado por bestias feroces, y este es un cordero manso. Y recordemos un símbolo, significa que con esa característica los Estados Unidos como nación iban a ser un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un símbolo de Cristo, ¿ves? Y representaban, ¿verdad? Estas características del Cordero representaban a Cristo, cómo debería de ser los Estados Unidos como una nación cristiana, como una nación protestante, y Dios le dio un cometido maravilloso debido a estas características. Ahora esos 2 cuernos, dice que es como un cordero. Ahora esos 2 cuernos que representan los 2 principios de gobierno, ¿verdad? Libertad civil, contrario a lo que había en Europa, no había libertad civil, libertad religiosa, contrario a lo que había en Europa, que es la bestia que estaba allá gobernando. Y a esta forma de gobierno también se le llamó republicana, es decir, que Estados Unidos se fundó como un gobierno sin rey y protestante como un gobierno sin papa. Entonces, y el republicanismo y el protestantismo, dice el Espíritu y Profecía, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación, y ahí estaba el secreto de la nación, ¿verdad? Muy importante todo eso. Muy bien, hermano. Con todo esto que hemos visto, los Estados Unidos, esas características especiales que debía tener esa nación, como una nación cristiana protestante, debería, hecha digna por Dios para que fuera la luz aquí en el mundo, ¿verdad? Y dice el comentario bíblico, el tomo 7, en la página 986, hablando de los Estados Unidos, de la providencia de Dios hacia los Estados Unidos, de la bendición de Dios a los Estados Unidos. Y dice que Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial de Dios omnipotente. Y eso es cierto, a lo largo de la historia lo hemos visto. Ya sabemos que hoy ya los Estados Unidos ven declive porque se ha ido apartando, ¿verdad?, de los principios divinos. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. Eso lo vemos en la historia. No hay una nación que haya sido tan bendecida como los Estados Unidos por Dios. Y en esa nación el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. Recordemos que ahí nació el remanente del tiempo final. Era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia, pero el enemigo de toda justicia ha tratado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. ¿Y qué es lo último que iba a hacer los Estados Unidos? Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad y vamos a seguir viendo en el futuro. Los Estados Unidos han dejado de ser lo que Dios
quiso que fuera. Los Estados Unidos se han ido soltando del brazo divino, de la omnipotencia divina, y es por eso que hay muchos juicios mitigados con misericordia sobre los Estados Unidos. De esa manera Dios tratando de atraerlos, ¿verdad? Pero dice algo raro en esta bestia, dice que hablaba como dragón. Primeramente era como un cordero y después hay un cambio, una metamorfosis. Dice que hablaba como dragón. ¿Qué significa el hablar en la Biblia? Y el consejo inspirado nos ayuda. Los cuernos como de un cordero, hablando de los Estados Unidos en Conflicto de los Siglos, página 495. Los cuernos como de un cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación, esto es lo más importante, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué significa hablar? Son leyes. Son leyes, dije, son actos de sus autoridades legislativas y judiciales, son leyes que promulga una nación, en este caso los Estados Unidos, ¿verdad? Son leyes. Entonces los Estados Unidos va a hablar como dragón, quiere decir que va a promulgar leyes contrarias a Dios, porque el dragón es enemigo de Dios, ¿verdad? El diablo. Entonces Estados Unidos va a promulgar leyes en favor del enemigo de Dios y en contra de Dios. De esa manera va a hablar como dragón. Nosotros lo hemos ido viendo el cambio en los Estados Unidos a través de la historia y hemos hecho estudios anteriores. Hay que estudiar el tema de las dos bestias, que hicimos un estudio hace ya días, hace semanas. Y las dos bestias hermanas, hay que estudiarlas, ¿verdad? Las dos bestias aliadas, porque ahí doy mucha explicación acerca de esa alianza que ha ido poco a poco, ¿verdad? Gradualmente los Estados Unidos cediendo con el Vaticano. Y los Estados Unidos estaban tan distanciados del Vaticano por su principio protestante que consideraban que una alianza con ella era una abominación o una blasfemia. Pero eso se terminó porque en el año 1984, el 7 de marzo, cuando estaba de presidente Ronald Reagan, los Estados Unidos, ¿verdad?, estableció relaciones diplomáticas. Esas relaciones estaban interrumpidas, dice aquí el escrito, desde el año 1868. Habían 116 años de interrupción de relaciones diplomáticas. Y ahí ese año pues comenzaron a hacer esa alianza entre los Estados Unidos y el papado, ahí donde se van a ir uniendo las dos bestias que aparecen en Apocalipsis 13. También los Estados Unidos aliados con el Vaticano, hay mucha información acerca de esto, ya he hablado acerca de esto, solo estoy haciendo mención. En el año 1996 hubo un artículo en la Newsweek en español donde era titulado Una alianza no tan santa. Y ahí habla en ese artículo que el Vaticano y Estados Unidos, ellos hicieron esa alianza para conspirar contra el movimiento de solidaridad en Polonia y acelerar la caída del comunismo a finales de los años 80. Esta alianza fue la que tumbó o derribó al comunismo, a la Unión Soviética. Eso nosotros lo sabemos por la historia. Pero todavía vamos caminando más. En el año 2015 ocurrió un hecho trascendental, ¿verdad?, en la profecía, y que nos va marcando, nos va diciendo de que la alianza entre estos dos poderes cada día es más íntimo, hasta que ya sabemos que vamos a llegar al final. Y fue cuando el Papa llegó a los Estados Unidos y llegó principalmente al Congreso. Tuvo un discurso el Papa en el Congreso de los Estados Unidos, ya hemos hablado en otras ocasiones, y fue primera vez que un Papa pisara el Congreso, ¿verdad? Eso es importante en el marco del acercamiento entre estos dos poderes. Y nosotros vemos, hermanos, como hemos visto en la profecía de hoy, que presentamos, que hemos estudiado de Ezequiel,
que uno de los pecados capitales de Israel, tanto de las dos divisiones, fue haber hecho alianza con los enemigos de Dios, haber hecho alianza con las naciones paganas, y eso le trajo ruina a Israel, ¿verdad? Hoy estamos viendo eso también, a esta nación que fue bendecida por Dios para que fuera luz aquí en las naciones, donde el cristianismo iba a prosperar, iba a progresar, pues prácticamente ellos ya no andan caminando en esa luz y han hecho alianza con el paganismo, han hecho alianza con el demonio a través de sus agentes, a través de sus instrumentos. Vemos otro de los pecados. Recordemos que otro de los pecados que cometió Israel fue la idolatría, ¿verdad? Los Estados Unidos también cometieron un pecado muy serio en ese mismo año, en el año 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró legal el matrimonio homosexual en todo el país. Y dijo el presidente Obama en esa ocasión, en una conferencia de prensa ofrecida, dijo que hoy podemos decir en ese tiempo que Estados Unidos es una nación un poco más perfecta. Con la legalización del matrimonio homosexual, el gobernante norteamericano está diciendo que ahora sí la nación ha alcanzado un estado de mayor perfección que el que tenía. Eso prácticamente es una blasfemia profana contra Dios, hermano. Recordemos que la Escritura es clara. Dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como una mujer, porque eso es abominación. Estados Unidos cometió una abominación al haber hecho esa legalización, prácticamente destruyendo el mensaje del matrimonio, destruyendo el principio de matrimonio que Dios estableció desde el principio. En Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con un varón como con una mujer, abominación hicieron. ¿Y qué es lo que pasaba? Ambos debían de ser muertos, hermano. Eso es lo que dice la Escritura acerca de esta relación ilícita. Recordemos que el matrimonio es un don grande de que es traído desde el Edén. Y en el versículo Génesis, nos vamos al Génesis, capítulo 2, versículo 18, claramente Dios, miremos lo que dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea para él. ¿Cuál fue la ayuda idónea que le dio Dios al hombre? La mujer. No le dio un varón, fue una mujer su ayuda idónea, lo dice la Escritura. Y el versículo capítulo 2, versículo 24, ahí está el mandato que Dios estableció del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quiénes iban a ser una sola carne? Varón y mujer, no varón con mujer, no varón con varón, ni mujer con mujer. Seguimos en el Génesis, tratando este asunto en el principio, que Dios estableció y que el hombre ahora lo ha volcado, ¿verdad? Lo ha volcado ese mandamiento instituido en el principio y lo ha pervertido, y principalmente la nación que ha sido más privilegiada. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de qué? De Dios lo creó. ¿Y cuál era esa imagen de Dios? ¿Varón con varón? ¿Varón y varón? ¿Mujer y mujer? No, varón y hembra los creó. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no aprueba el matrimonio del mismo sexo. Dios no lo aprueba. Es una blasfemia contra Dios, es una perversión al mandato de Dios que dio originalmente. Génesis 5, del 1 al 2, hablando de las generaciones, de la genealogía de Adán, dice en el versículo 2, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo cuando creó al varón y hembra? Los bendijo. Fueron bendecidos. El matrimonio entre varón con varón no es bendecido, es una maldición, es una aberración. Tenemos que entender eso. Y los Estados Unidos cayeron a lo más profundo. Y recordemos los días de Noé, los días de Lot, existió también esto. Recordemos que los pecados grandes fueron de esa naturaleza.
el homosexualismo y el lesbianismo prevaleció en ese tiempo y fue una de las causas también por las cuales vino el diluvio. En Lucas 17, el 26 al 27, y habla, ¿verdad? Dice, tal como ocurrió en los hijos de Noé, en los días de Noé, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y dice el 27, comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Es interesante esto y en Romanos 1:26 que hemos leído también, y dice que Dios los entregó, el versículo 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claramente en la Biblia presentada cómo vino la destrucción por esos pecados. Entonces, los Estados Unidos prácticamente están en el mismo problema de la antigüedad, en el mismo problema los antediluvianos, en el mismo problema los sodomitas, en el mismo problema el antiguo Israel, corriendo la misma suerte. Y así fue en los días de Lot, dice San Lucas, capítulo 17, versículos 28 y 29. Ya sabemos que fue destruido, ¿verdad? Sodoma y Gomorra por esos pecados grandes. Bien, en Mensaje Selecto, el tomo 3, en la página 444, hay una cita muy importante, muy relevante para este estudio que estamos haciendo. Y dice que los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Los Estados Unidos, de donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo. Miremos bien, sobre los Estados Unidos ha brillado la mayor luz del cielo, la cuna del protestantismo. Ahí puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad. ¿Por qué? Porque no continúan practicando la verdad y andando en la luz. Estados Unidos se ha ido apartando de la verdad, haciendo alianzas profanas y también erigiendo un mandato contrario al de Dios dentro del contexto del matrimonio. Pronto los pecados de Estados Unidos van a llegar hasta el cielo. Pronto. Y Apocalipsis 18:5 dice claramente, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando los pecados, cuando rebase la copa de iniquidad de esa nación? Dice que Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque han invalidado su ley. Dice el Salmo 119, 126, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Invalidaron la ley del matrimonio, pero vamos a leer un poquito en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 991. Esta cita fue escrita en 1901. Está dentro del contexto de lo que estamos estudiando, esta última parte del tiempo de actuar de Dios por la invalidación de su ley. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, ley dominical, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. ¿Cuándo llega el tiempo para que Dios actúe? Con la ley dominical. Y sabemos que la ley dominical, ese va a ser el último pecado grande de los Estados Unidos, que Dios se va a acordar de sus maldades y después le va a venir el juicio. Miremos esta cita. Ahí está revelado lo que estamos estudiando en esta cita de eventos los últimos días, en la página 137, pero aparece en el comentario bíblico adventista tomo 7, en la página 988, y fue escrita en el año de 1888. Y tiene como un título ahí que dice, la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, promulguen leyes en sus concilios legislativos, Congreso, Corte Suprema de Justicia, para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos,
imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día. Miremos lo que dice al final. La ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. ¿Y qué va a pasar cuando la ley de Dios sea invalidada en los Estados Unidos? Viene la apostasía nacional. Hay otras citas que dicen que cuando los Estados Unidos cuando los Estados Unidos promulgue esa ley contra el sábado, la ley del domingo, entonces dice que en los libros del cielo se va a escribir apostasía nacional. ¿Qué quiere decir apostasía nacional? Quiere decir rebelión total de la nación. Rebelión, alcanzó su rebelión total. Y cuando alcance esa rebelión total, esa desobediencia total, va a venir una retribución. Y esa retribución va a venir un juicio sobre la nación. Y eso se le llama ruina de la nación. Lo que está viviendo hoy actualmente Estados Unidos, hermanos, no es la ruina y no es este tipo de juicio que está hablando la profecía todavía. Eso que está permitiendo Dios sobre esa nación es una manera de atraerlo. Tiene el propósito de atraerlo a través de esas calamidades, a través de esas pestes, a través de esas dificultades. Trata de atraerlo para que Estados Unidos reflexione y se enderece esas pisadas oscuras que anda haciendo a como lo hizo el antiguo Israel. La historia nos dice, como estudiábamos hoy, es una lección, la historia nos dice de que Estados Unidos sigue la misma pisada de Israel. Bueno, en eventos de los últimos días, en la página 114 aparece un manuscrito. Ahí dice manuscrito Relay, manuscrito liberado, creo que. El tomo 1 en la página 248. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Bueno, hoy las ciudades están siendo trastornadas de diferentes maneras. Hoy miramos por un lado inundaciones, por otro lado miramos calor, fuego, destruidas las ciudades hay muchas muertes por agua, por inundación, muchas muertes por fuego, muchas propiedades destruidas por fuego. Hay terremotos, todavía esta semana, un día de esto hubo un terremoto en Haití, hace como 3 semanas hubo un gran fuerte terremoto, sabemos que ya lo mencionamos aquí, lo estudiamos, ahí en Estados Unidos, en Alaska, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Miremos el COVID, la peste del COVID, cada día se va acrecentando, no se puede detener. Los Estados Unidos está cada día siendo más afectado por esta crisis de la peste. Y dice que va a haber confusión en cada ciudad. ¿Y qué más dice la cita? Todo lo que pueda ser sacudido lo será. Estamos viendo apenas rayito, apenas gotita de la ira de Dios, gotita. Todavía no es el juicio meramente dicho, el juicio retributivo sobre la nación meramente dicho, sino son gotas apenas. Y dice que todo, y repito, todo lo que pueda ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Y miremos esto último. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. A mayor luz, mayor responsabilidad, hermano. Qué interesante esto, cómo termina esta cita. Los Estados Unidos es el país que ha tenido mayor luz que todos los países, pero como no ha caminado, andado en la luz, pues los juicios van a ser de acuerdo a la rebelión que ellos tengan, a la apostasía que ellos tengan, que la nación tenga, en este caso Estados Unidos. Y el espíritu de profecía revela algunos juicios que caen sobre algunas, menciona
con nombre algunas ciudades que iban a ser visitadas por los juicios de Dios, ¿verdad? En este tiempo. Y mencionan con nombre en eventos de los últimos días, por ejemplo, en la página 115 y 16, es de la Review and Herald del 5 de julio de 1906, los mencionan con nombres específicos, aquellas naciones que van a ser visitadas por Dios y van a ser destruidas, ¿verdad? Dice que no tengo luz, dice la cita en particular, respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. ¿Va a ser visitada Nueva York? Sí. ¿Por qué? Especialmente en Nueva York. Porque Nueva York ha sido una de las ciudades más impías de los Estados Unidos que no ha caminado en la luz que el Señor le ha dado a esta nación, y principalmente a esa ciudad que ha sido una de las ciudades más bendecidas de Estados Unidos, ¿verdad? Una de las ciudades prósperas de Estados Unidos. Pero también el consejo inspirado del Espíritu y Profecía, ahí en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, hay que estudiar esa parte, en la página 116 y 117, también habla de Chicago, una ciudad más céntrica todavía. Y dice que también pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago. Notemos esta cualidad o esta identidad. Escenas que tendrían lugar en Chicago y otras grandes ciudades. ¿De dónde? El contexto de Estados Unidos. ¿Cómo? Van a ser visitadas por Dios. Chicago y otras grandes ciudades que no las menciona. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, que iba a haber, dice, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por fuego y derribados por terremotos. Todo eso viene, ha estado cayendo pequeñas gotas nada más, pero eso viene con mayor magnitud y con mayor intensidad, principalmente sobre esas ciudades, grandes ciudades de los Estados Unidos que se han apartado del escudo protector, se han apartado de Dios. Pero menciona también ahí en las ciudades en el oeste, en el estado de California. Ya sabemos que California es una ciudad próspera, hemos dicho, también bendecida por Dios. Es una de las ciudades prósperas, una de las ciudades más ricas también de Estados Unidos, pero también Dios va a visitar. Por ejemplo, San Francisco y Oakland, que pertenecen a California, están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí no mucho tiempo sufrirán bajo su juicio, dice. Y viene ahí en California sobre Los Ángeles, California. Y se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Entonces Los Ángeles también iban a ser visitadas. Ya para ir terminando, hermanos, sabemos que Dios, en el principio, dio dos mandatos, dos instituciones que instituyó al principio, que fueron instituidas por Dios en un mundo sin pecado, están siendo pervertidas y destruidas por el diablo a través de esta nación. Ya, primeramente, ahorita el matrimonio. Ya sabemos que fue creado para el hombre, para beneficio del hombre. El sábado fue creado también para beneficio del hombre. Pero el diablo ha pervertido en esta nación estas dos instituciones gemelas. Y ya sabemos que lo del matrimonio dice de que dejará a su padre y a su madre, ya lo mencionamos, y serán una sola carne. Está la institución del matrimonio, y en el Génesis 2:24 y Génesis 2:2 y 3 pues habla del séptimo día de la creación. Para terminar, los últimos pasajes bíblicos, hermanos, cuando Lucas 21:28, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora vemos que está cerca todo esto, solo falta muy poco para que se promulgue la ley dominical. Los Estados Unidos, aliados con el papado, van en rumbo a esa
promulgación de esa ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que velemos, que tenemos que orar, ¿verdad? Porque el fin se acerca. Lucas 21:36 dice, para que podamos escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que, mi querido hermano, muchísimas gracias por haber estudiado la palabra de Dios a esta hora y pidámosle a Dios que Él nos ayude para que nosotros nos estemos preparando, que cada día haya más piadosidad en nosotros, que cada día haya más consagración en nosotros los cristianos, principalmente la iglesia de este tiempo, y que cada día pregonemos este mensaje de misericordia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para terminar. Bendito y amante Padre Celestial, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que tengamos en mente todas estas enseñanzas que son para nuestro beneficio, que son para nuestra salvación. Y ayúdanos a prepararnos cada día más para estos eventos que están pronto a venir. En Cristo Jesús. Amén.